Iniciamos la actividad de matemática. El día de hoy nos corresponde el tema de matrices. Empecemos diciendo que una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Una matriz se define como un arreglo rectangular de números. Cabe recalcar que una matriz la vamos a denotar por una letra mayúscula. En este caso, esta matriz la hemos llamado matriz A. Esta matriz está compuesta por elementos que en su parte horizontal van a llamarse filas y también elementos que componen las verticales de la matriz, las cuales las vamos a llamar columnas. Cada uno de estos elementos tiene una posición bien definida dentro de la matriz. Por ejemplo, este elemento A11 corresponde a la primera fila y la primera columna. Quiere decir que este elemento, que es un elemento que va a pertenecer a los números reales, ese elemento de ahí va a estar ubicado en la primera fila y en la primera columna, que va a ser distinto a cualquiera de los otros elementos que están en la matriz. Tomamos como ejemplo ahora A32. Estos dos subíndices me van a indicar que la matriz está en la tercera fila. Tomamos en cuenta siempre primero la fila y en la segunda columna. Entonces, este elemento que está aquí en la posición 3 y 2, entonces también es un elemento de los números reales. Esta matriz estaría compuesta por m filas, de tal manera que si yo tomo en cuenta este elemento que está aquí en la última fila de la matriz, entonces se va a llamar AM1. Quiere decir que m significa m número de filas y 1 la primera columna. Tomando en cuenta otro elemento, AMN, que es el último elemento de esta matriz, quiere decir que este elemento está ubicado en la m filas y n columnas. Como ejemplo de matrices, tenemos la siguiente, la matriz A, que es una matriz que tiene dos filas y que tiene tres columnas. A la matriz se la puede representar mediante un corchete o mediante un paréntesis. En este caso, esta matriz está representada por un corchete. La dimensión de esta matriz es 2 por 3, quiere decir que tiene dos filas por tres columnas. Como ya hemos dicho al inicio, la primera fila es la parte horizontal, los elementos que componen la primera horizontal de la matriz, y la segunda fila son los elementos que corresponden a la segunda horizontal de la matriz. Entonces quiere decir que esta matriz tiene dos filas. Primero nombramos las filas y luego las columnas. Tiene tres columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Tomamos como ejemplo otra matriz. Esta matriz entonces va a tener una sola fila, como podemos ver, nada más. Y va a tener 1, 2, 3 y 4 columnas. Quiere decir que la dimensión de esta matriz es una matriz 1 por 4, una fila por 4 columnas. Tenemos otra matriz, vamos a llamarla matriz C. Esta matriz en cambio va a tener 3 filas y va a tener 3 columnas. Entonces el orden de esta matriz o la dimensión de esta matriz es de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Las dos primeras matrices las vamos a llamar matrices rectangulares. Y la otra matriz que está aquí es una matriz cuadrada. Se llama cuadrada por tener el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Normalmente también se las conocen como matriz de tercer orden, porque es una matriz de 3 filas, 3 columnas. Si tuviera solo 2 filas, 2 columnas, fuera una matriz de segundo orden, que también sería una matriz cuadrada. Vamos a determinar los elementos A23, A1.2 de la matriz A. Vamos a tomar en cuenta que la matriz A se denota con una letra mayúscula, como ya lo habíamos dicho, y sus elementos van a tener una A minúscula. Y los subíndices representan la posición que tiene este elemento en la matriz. Entonces, el elemento A en la posición de la segunda fila y tercera columna. Entonces, buscamos ese elemento en la matriz A, que es en la segunda fila, tercera columna. Entonces, vamos a ver que este menos 1 corresponde a este elemento que está aquí. Entonces, A23 es igual a menos 1. El otro elemento de la matriz que corresponde a A y los subíndices son 1, 2, entonces estaría ubicado en la primera fila, segunda columna. Buscamos este elemento que sería la primera fila, segunda columna, que correspondería a este elemento de aquí, al elemento número 3, tal y cual como se ve ahí. Vamos a buscar entonces elementos C, 3, 1 y C, 3, 3 de la matriz C. Recordemos que la matriz la he nombrado con una letra mayúscula y los elementos con la letra minúscula con el subíndice de la posición de la matriz, de la posición del elemento de la matriz.
C3, 1, entonces corresponde a la tercera fila, primera columna. Primera fila, segunda, tercera fila, primera columna. Quiere decir que este elemento, el número 3, corresponde al elemento C3, 1. Buscamos el otro elemento que dice 333, que indica tercera fila, tercera columna. Quiere decir que ese elemento está ubicado aquí, es el número 6. Entonces, el elemento C33 es igual al número 6. Vamos a ver ahora los tipos de matrices. Matriz fila. Una matriz fila está constituido por una sola fila. Entonces tenemos una matriz, la matriz A, que tiene efectivamente una sola fila. Entonces esta matriz, su dimensión es una matriz 1 por 3, quiere decir que tiene una sola fila y tiene 3 columnas. La otra es matriz columna. Una matriz columna tiene una sola columna. Entonces, como podemos notar aquí, la matriz B es una sola columna y sus dimensiones son 3 por 1, quiere decir que tiene 3 filas por una sola columna. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que el de columnas, siendo su dimensión n por n. Entonces, como podemos notar aquí, esta es una matriz de 3 por 3, de 3 filas por 3 columnas. Es cuadrada porque tiene el mismo número de filas que el de columnas, como dice en el concepto. Normalmente también esta matriz se la conocería como matriz de tercer orden, por ser de 3 por 3. Matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distintos números de filas que el de columnas, siendo su dimensión m por n, siendo m el número de filas y n el número de columnas. Recordemos que tanto m como n son elementos de los números enteros. Aquí tenemos como ejemplo una matriz rectangular donde esta matriz está compuesta por 2 filas y por 3 columnas. Quiere decir que la dimensión de esta matriz es 2 por 3. Continuando con los tipos de matrices, matriz nula. Es una matriz nula cuando todos sus elementos son ceros, como la matriz E, que está compuesta únicamente por números ceros. Entonces, la dimensión de esta matriz es una matriz 2 por 2. Matriz identidad, o también se conoce como la unidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Como ejemplo tenemos la matriz F, es una matriz 3 por 3 de dimensión 3 por 3, donde si podemos observar su diagonal principal, que es la que está aquí, está compuesta por número 1. Eso hace que esta matriz se llame matriz identidad. El resto de elementos, si podemos ver, está compuesta por números ceros. La matriz identidad de una matriz 2 por 2 estaría compuesta de la siguiente manera, donde podemos ver su diagonal principal está compuesta por 1 y su otra diagonal, su diagonal secundaria, tiene números ceros. También es una matriz cuadrada, esta matriz es de orden 2 por 2. Matriz transpuesta. Dada una matriz A, se llama transpuesta de la matriz A la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por la columna. Como ejemplo tenemos la matriz A, que es una matriz cuadrada de orden 3 o de 3 por 3. Esta matriz, para calcular la matriz transpuesta, vamos a convertir las filas en columnas, de tal manera que esto quedaría, la primera columna, que corresponde a 2, 1, 3, quedaría de la matriz transpuesta como la primera fila, 2, 1, 3. La segunda columna, 3, 2, 5, quedaría como la segunda fila en la matriz transpuesta. Y la tercera columna quedaría como la tercera fila de la matriz transpuesta. Matriz triangular superior. Es una matriz triangular superior cuando los elementos situados por debajo de la diagonal principal son 0. Por ejemplo, como podemos ver aquí, la diagonal principal es 1, menos 3 y 2. Esta es la diagonal principal. Los elementos que están debajo son números ceros y los elementos que están encima de esa diagonal son números enteros en este caso. Como podemos ver, forma un triángulo, por eso se llama triangular superior. Hace que la matriz en la parte superior se forme un triángulo de números diferentes de 0. La matriz triangular inferior es una matriz triangular cuyos elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Entonces, como podemos ver aquí, la diagonal principal es esta y los elementos que están encima son números ceros, de tal manera que se forma un triángulo en la parte inferior de números diferentes de ceros. Lo siguiente que vamos a estudiar es igualdad en matrices. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas son iguales. Como ejemplo tenemos la matriz A y B. La matriz A, como podemos ver, es una matriz de dimensión 2 por 2. Vamos a poner una matriz B. Para que sean iguales tienen que tener los mismos elementos. Tienen que ser de la misma dimensión, en este caso ambas son de 2 por 2,
y tienen que tener los mismos elementos. Si podemos ver, el elemento 1 está ubicado en la primera fila, primera columna, es idéntico al elemento 1 que también está ubicado en la primera fila, primera columna de la matriz B. Lo mismo con el segundo elemento, si podemos ver, son exactamente idénticos. Entonces, de esa manera podemos ver que esta matriz A es igual a la matriz B. Veamos otros ejemplos con las matrices C y D. Vamos a ver por qué también serían iguales. La matriz C es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Y la matriz D también es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Quiere decir que las dimensiones son idénticas. Entonces, para que las dos matrices sean iguales, necesitan que los elementos que están en posiciones iguales sean idénticos. Por ejemplo, el 3 es igual con el número 3. El menos 5 es idéntico con el menos 5. 4 idéntico con el número 4, que están en la misma posición. Ahora, x es 0. Entonces, para que estas matrices sean iguales, x tiene que ser 0 y y tiene que ser 1. Son iguales solo si x es igual a 0 y y es igual a 1. Solo en esa condición estas dos matrices serían matrices iguales. En otro ejemplo, determina el valor de las variables x y y para que las matrices sean iguales. Tenemos las matrices entonces, la matriz A, podemos llamarle a esta matriz A y a esta matriz B. Entonces, para que sean iguales, como podemos ver aquí, los elementos tienen que ser idénticos. Antes verificando que la dimensión de la matriz también sean iguales. En este caso las dimensiones de la matriz sí son iguales. Esta es una matriz de 2 filas y 2 columnas y esta también es una matriz de 2 filas y 2 columnas. En este caso aquí hay una suma que es la que tenemos que resolver. Bien, entonces dice el ejercicio que encontremos el valor de las variables x y y para que estas matrices sean iguales. Entonces, como podemos ver, el número menos 4 es igual a menos 4, 1 es igual a 1, entonces los elementos de la segunda fila son idénticos de ambas matrices. Bien, entonces el 7 tiene que ser igual a x más y la y tiene que ser igual a menos 3. Entonces, como podemos ver, la parte más sencilla que tenemos aquí es cuando y es igual a menos 3. Teniendo entonces que y es igual a menos 3, entonces x más y tiene que ser igual a 7. Entonces planteamos una igualdad donde dice que 7 es igual a x más y. Tengo el valor de y, ya lo acabo de encontrar el valor de y. Entonces voy a reemplazar el valor de y. Quiere decir que 7 es igual a x menos 3. Haciendo la transposición de términos, recordemos que este menos 3 puede pasar al otro lado del signo igual con signo diferente, de tal manera que sería 7 más 3 igual a x. 7 más 3 es igual a 10. Entonces encontramos el valor de x que es igual a 10. Entonces estas dos matrices serían iguales solamente si x vale 10 y y vale menos 3.